WrestleMania es el evento más importante de WWE. Cada año, los luchadores que tienen el honor de estar en la cartelera hacen lo posible para destacar y robarse el show. Pero solo una logra ser la mejor lucha de la noche. Hoy en Imas Wrestling vamos a repasar la mejor lucha de cada WrestleMania, empezando por la primera edición y terminando en WrestleMania 41. Ni hace falta aclarar que esto es mi opinión personal. El wrestling es subjetivo y ustedes pueden dejar su opinión en los comentarios. Sin nada más que agregar, comencemos. WrestleMania 1. Ricky Steamboat vs Matt Borne. El primer WrestleMania no se destacó por tener un gran nivel dentro del ring. La única lucha que destacó en ese aspecto fue Steamboat vs Borne. Una gran demostración del dragón como siempre, que fue bien acompañado por el futuro Doink the Clown. WrestleMania 2. Brutus Beefcake y Greg Valentine vs los British Bulldogs. La fuerza de Davey Boy y la agilidad de Dynamite Kid enloquecieron a la gente. Los campeones heels hicieron bien su trabajo, estuvieron siempre en desventaja hasta que Greg Valentine dio vuelta a la situación. Pero su arrogancia le jugó en contra y un choque de cabezas con Dynamite le dio la victoria a los Bulldogs. Y también estaba Ozzy Osbourne acompañándolos, pero solo apareció para levantar el título al revés. WrestleMania 3. Ricky Steamboat vs Randy Savage. La primer gran lucha de WrestleMania en mi opinión. Con una gran historia y dos luchadores excelentes que tenían una química perfecta. La famosa lucha que Savage planeó movimiento por movimiento e inspiró a cientos de luchadores de futuras generaciones. Un masterclass técnico, con muchas buenas secuencias e inversiones de pin muy adelantadas para su época, pero dejando lugar para contar una historia. Después de que Savage había logrado ponerse en ventaja, decidió recurrir a hacer trampa. Pero esto le jugó en contra y Ricky Steamboat se transformó en campeón intercontinental para el delirio de supuestamente 93.000 personas. WrestleMania 4. Ricky Steamboat vs Greg Valentine. No se compara con la del año anterior, pero este fue el WrestleMania donde tuvieron la brillante idea de hacer un torneo de 16 personas en una sola noche. Por lo tanto, el evento estuvo lleno de luchas cortas con finales cuestionables. La única que destacó sobre el resto en cuanto a calidad en el ring tiene nuevamente a Ricky Steamboat perdiendo en la primera ronda contra Greg Valentine. La lucha fue aceptable y con eso la alcanzó para ser la mejor de la noche. WrestleMania 5. Randy Savage vs Hulk Hogan. Un año después de ganar el título mundial, Savage lo defiende contra su ex amigo. Los Mega Powers explotan y Miss Elizabeth está en el medio. Savage dejó bien en claro que él era el heel, pero Hogan también usó algunas tácticas cuestionables. La lucha decayó por momentos y se sintió un poco larga. Manejaron bien el drama con Elizabeth, pero fue muy anticlimático cómo terminó su participación. Al final Hogan quiqueó del codazo y le hizo el leg drop para la cuenta de 3. El mejor main event hasta el momento, pero la vara aún estaba muy baja. WrestleMania 6. Ultimate Warrior vs Hulk Hogan. El primer main event entre dos luchadores face. Era como tener a dos superhéroes enfrentándose, con ambos títulos en juego. Después de chupársela uno al otro, dominaron un rato cada uno, y por más que la lucha tenía momentos lentos, ambos estaban tan over que la atmósfera era increíble. Los gritos de la gente no dejaban que el combate se vuelva aburrido, excepto por el abrazo de oso de 5 minutos de Warrior. Tener una lucha de más de 20 minutos con dos luchadores que no se destacan por su habilidad en el ring debería salir mal, pero de alguna forma funcionó. La mejor parte fue la secuencia final, con Hogan quiqueando del finisher, haciendo el Hulk Up, pero fallando el leg drop, y Warrior se termina llevando la victoria. Una gran forma de pasar la antorcha. Lástima que Warrior lo terminaría echando a perder. WrestleMania 7. Ultimate Warrior vs Randy Savage. Qué loco tener a Ultimate Warrior dos veces seguidas en este top. Pero realmente su lucha contra Savage, donde el Macho King puso su carrera en juego, es una de las más icónicas de la historia. Savage había reemplazado a Elizabeth por Sherry, quien lo ayudó durante el combate hasta que salió mal. Warrior quiqueó de 5 elbow drops seguidos y luego Savage quiqueó del finisher de Warrior, pero se golpeó con la barricada y Ultimate Warrior se llevó la victoria tras la mejor actuación de toda su carrera. Después del combate, Sherry se enojó con Savage y empezó a golpearlo hasta que Elizabeth lo salvó. Y a pesar de que perdió su carrera, Savage recuperó al amor de su vida, en uno de los momentos más emotivos de la historia del wrestling que hizo llorar a más de uno. WrestleMania 8. Randy Savage vs Ric Flair. Me encantaría poner a Bret Hart vs Piper en esta lista, pero creo que siendo objetivo, Flair vs Savage la supera. Un año después de perder su carrera, el Macho Man vuelve a aparecer en esta lista. Así es el wrestling. La lucha que merecía ser el main event. Tuvo de todo, una atmósfera increíble, una gran historia detrás, la aparición de Elizabeth, una gran actuación de Mr. Perfect para ayudar a Flair, Gorilla y Jesse Ventura rompiéndola en comentarios, y obviamente no sería una lucha de Ric Flair si falta la sangre. Dos tipos que hacen ver al wrestling como algo muy simple e increíble a la vez. Una lucha que arrancó muy bien y escaló cada vez más. Al final, Flair se confía porque Savage está con una sola pierna,
pero el Macho Man se roba la victoria con un roll-up y se transforma en el nuevo campeón de WWF. Un crimen que Hogan vs Sid haya sido la lucha estelar de ese año por encima de esto. WrestleMania 9, los Steiners vs los Head Shrinkers. Un gran WrestleMania estéticamente, pero no tanto en acción dentro del ring. Michaels vs Tatanka eran candidatos a la lucha de la noche, pero ese finish por cuenta de 10 los deja en segundo puesto. En su lugar, la lucha por equipos entre los samoanos y los Steiners se lleva ese honor. Lo más recordado de este combate es cuando Scott Steiner se cae de cabeza hacia afuera del ring. Más adelante, Rick invirtió un movimiento en equipo con un gran Power Slam y un Frankensteiner le dio la victoria a los hermanos. No es nada de otro mundo, pero le alcanza para hacer la mejor lucha de esta edición. WrestleMania X, la decisión más difícil hasta el momento. Le pido perdón a Razor Ramón y Shawn Michaels que tuvieron la primer ladder match televisada en la historia. Una lucha que hubiera sido la mejor en casi cualquier otro WrestleMania. Pero no puedo ir en contra de Owen Hart vs Bret Hart. El hermano menor queriendo superar al mayor. Por momentos lo logra y cuando no lo hace recurre a otras tácticas. Una lucha que dejó en claro tanto en historia como en la vida real que Owen estaba al nivel de Bret, lo cual no es poca cosa. Un combate impecable, los detalles, la intención detrás de cada movimiento y la química que solo dos hermanos que crecieron luchando juntos podían tener. El apodo de la excelencia de ejecución le queda perfecto a Bret Hart, pero también podría ser usado para Owen. Cada uno de los movimientos de esta lucha fueron ejecutados a la perfección. El punto de inflexión llega cuando Bret se resiente de su lesión en la rodilla. Un blanco fácil para Owen. Aún así la lucha continúa por un buen rato hasta que finalmente, después de que ambos hayan buscado combinaciones de pin toda la lucha, el Rocket logra estar un paso delante del Hitman, al menos por 3 segundos, y el hermano menor se lleva la victoria. 20 minutos que se pasan volando. Sin lugar a dudas la mejor lucha de los primeros 10 WrestleMania, y para muchos la mejor de toda la historia. WrestleMania 11. Shawn Michaels vs Diesel. Ambos entraron acompañados por una rubia famosa y no tuvieron una lucha tan destacable, pero todo lo demás en la cartelera fue horrible. Michaels bumpeaba como loco para su amigo Dead the Click. Quisieron plantear a Diesel como el underdog contra alguien que era mucho más liviano que él, y obviamente no funcionó. La gente se puso del lado de Michaels a pesar de que él era el heel, ya que parecía el underdog y además carrió la lucha. Me causó mucha gracia cuando construyeron un rato largo que se iban a golpear contra el esquinero expuesto, pero finalmente cuando Diesel lo catapultó, se quedó corto y golpeó el otro esquinero. Al final, Diesel le hizo un jackknife horrible para llevarse la victoria y festejar con las dos rubias. Que dicho sea de paso, ese ángulo de las modelos no aportó nada a la lucha ni a la rivalidad. Más que la mejor lucha, fue la menos peor de WrestleMania 11. Lo bueno fue que Shawn no haya ganado el título en esta lucha horrible, ya que eso llegaría en WrestleMania 12, Bret Hart vs Shawn Michaels. La primer Iron Man de 60 minutos televisada en la historia de WWF. Una lucha con mucha historia detrás y una gran presentación, con el árbitro recordándole las reglas antes de empezar y dos grandes entradas que dejaban bien en claro la diferencia de estilos entre uno y otro. Un combate que presentó algo completamente nuevo para la empresa. 60 minutos sin ningún pin ni sumisión solo podía funcionar con Bret y Shawn en esa época. Y por algo marcaron la era de la New Generation. Quizás no envejeció del todo bien, pero no iría tan lejos para llamarla aburrida o sobrevalorada. Pero lo que es innegable es que los minutos finales son increíbles, llenos de finales falsos, como el Sharpshooter cuando quedaba tan solo un minuto. Shawn no se rinde, así que hay empate. Bret se lleva el título, pero se anuncia que van a ir a un desempate en muerte súbita. El Hitman vuelve al ring y se come una Switch Music de la nada y otra más para cumplir el sueño del pibe. Una lucha legendaria. WrestleMania 13, Bret Hart vs Steve Austin. La lucha que comenzó la titudera y considerada por muchos como la mejor de la historia de WrestleMania. Una lucha de sumisión entre dos tipos que nunca se habían rendido en sus carreras. Bret tenía la ventaja por ser más técnico, así que Austin llevó la lucha a su terreno. Un brawl fuera del ring. Una gran construcción para este combate que se sentía como el main event real más allá de que no había ningún título en juego. El punto de inflexión de la lucha llegó cuando Bret golpeó la cabeza de Austin contra la barricada y lo hizo sangrar. El Hitman atacó las piernas de Austin toda la lucha para prepararlo para el Sharpshooter. Austin se ganó al público evitando de todas las formas posibles que Bret pueda llegar a conectar su llave. Finalmente Bret consigue el Sharpshooter y a pesar de estar agonizando en dolor, Austin no se rinde, pero se termina desmayando por el dolor. Por lo tanto el árbitro invitado Ken Shamrock hace sonar la campana y le da la victoria a Bret Hart. El famoso doble turn o doble giro, donde Austin pasó de ser heel a face y Bret pasó de ser face a heel.
simplemente contando una historia a través de este brillante combate. El plano de la cara de Austin intentando resistir el sharpshooter con su cara llena de sangre marcó una era. WrestleMania 14, Steve Austin vs Shawn Michaels. Una lucha que tenía una gran historia detrás y una gran atmósfera, pero que no terminó de estar a la altura en mi opinión. Aún así la alcanzó para ser la mejor de WrestleMania 14. Arrancó muy bien, pero a los 5 minutos la espalda lesionada de Shawn Michaels le empezó a pasar factura y el nivel del combate decayó muchísimo hasta que llegó el finish de la nada y Mike Tyson hizo la cuenta rápida para unirse a Steve Austin. Buen comienzo, buen final, pero faltó todo lo demás. WrestleMania 15, Steve Austin vs The Rock. No siempre es necesario tener un masterclass técnico para hacer la mejor lucha de la noche. Este brawl de 15 minutos lleno de interferencias entre las dos estrellas más grandes de la titudera lo demuestra a la perfección. El primer combate de esta trilogía histórica y la única lucha decente de este WrestleMania. Quizás la más floja de las tres, Rock vs Austin, pero aún así es muy buena y fue ejecutada a la perfección. The Rock aprovechó que no había descalificación y se deshizo de los referees para que Vince sea el árbitro, pero apareció Mankind y le sacó el puesto. Hubo muchos finishers invertidos hasta que finalmente un stunner le dio la victoria a Steve Austin frente a la corporación. WrestleMania 2000, Hardy Boys vs Edge y Christian vs Dudley Boys. Tres equipos que no cambiaron solo el tag team wrestling, sino también el wrestling en general. Todos hicieron spots innovativos con las escaleras y cada uno tuvo su momento de brillar. Christian saltando hacia afuera, el spear en el aire, el cutter desde la escalera, el swanton de Jeff desde arriba, y el gran final con Edge y Christian tirando a Matt Hardy desde la estructura contra una mesa para descolgar los títulos. Lo que hicieron estos 6 muchachos fue increíble y solo podía ser superado por ellos mismos en WrestleMania 17, Hardy Boys vs Edge y Christian vs Dudley Boys. Fue muy difícil elegir la mejor lucha de posiblemente el mejor WrestleMania de la historia. Muchos pondrían a Austin vs Rock por encima y no lo juzgo, pero para mí esta lucha es insuperable. Después de WrestleMania 2000, en SummerSlam inventaron la TLC. Los Dudley Boys tenían las mesas, los Hardy Boys las escaleras y Edge y Christian las sillas. Y en WrestleMania 17 tenían la misión de superar las dos previas luchas y hacer algo incluso más sorprendente. Esta vez cada uno tenía su acompañante. Spike Dudley, Rhino y Lita ayudaron a sus respectivos equipos. Entre los spots más destacados está el swanton gigante de Jeff, el famoso spear en el aire que quedó en la eternidad y Bubba y Matt atravesando 4 mesas. Al final Rhino hizo la diferencia y ayudó a que Christian descuelgue los títulos para su equipo. Un combate que me cambió la percepción del wrestling y no importa cuántas veces lo vuelva a ver, siempre me vuelve a sorprender. WrestleMania 18, The Rock vs Hulk Hogan. Podés conseguir ser la mejor lucha de la noche rompiendo mesas, saltando de escaleras y golpeándote con sillas. O podés conseguir el mismo efecto con dos tipos mirándose por 5 minutos. Quizás la lucha no titular más importante de todos los tiempos, que definitivamente tuvo que haber sido el main event ese año. The Rock era el face y Hogan el heel, pero las reacciones de la gente los obligó a intercambiar los roles a mitad del combate. No hubo lucha técnica, no hubieron spots increíbles, pero la emoción que transmiten dos de los más grandes personajes de la historia enfrentándose por primera y única vez creó una atmósfera inigualable que terminó con Hulk Hogan pasándole la antorcha a The Rock. WrestleMania 19, Shawn Michaels vs Chris Jericho. En el primer WrestleMania de Michaels tras 5 años se enfrenta a un ex fanático que ahora busca acabar con su carrera. Jericho intenta ganarle con técnica, atacando su espalda, haciendo trampa, pero Shawn Michaels siempre está un paso adelante. Después de copiarlo, Shawn le demuestra quién es el original y los años de experiencia lo ayudan a llevarse la victoria. Tras su derrota, Jericho parece arrepentido, pero después de abrazar a Michaels le da un golpe bajo manteniéndose como heel. En su primer lucha 1 contra 1, Shawn y Jericho demostraron la química que tendrían por el resto de sus carreras. Y además, después de regresar en el 2002, Michaels tenía planeado volver a retirarse rápidamente, pero tras este increíble combate se decidió continuar con su carrera, por lo que este combate también es responsable de algunas luchas que se vienen más adelante en el top. Mención honorable para Austin vs Rock 3 y Lesnar vs Angle. WrestleMania 20, Triple H vs Shawn Michaels vs Chris Benoit. Una lucha perfecta. La intensidad de Benoit, el atletismo de Shawn, Hunter cumpliendo el rol de heel de gran manera y la historia perfecta del underdog. Shawn y Hunter se preocuparon únicamente en la rivalidad entre ellos y sacaron a Benoit del camino, pero al final este volvió para hacer rendir a Triple H de forma decisiva y se convirtió en campeón mundial. Una lástima que quedó manchada por lo que sucedió años después. WrestleMania 21, Shawn Michaels vs Kurt Angle. Dos de los mejores luchadores de la historia se cruzan por primera vez y con una premisa muy simple: ver quién de los dos es mejor luchador. Shawn se la banca técnicamente contra el medallista olímpico.
así que Angle recurre al juego sucio para ponerse en control. Lo técnico pasó a segundo plano y la lucha se transformó en un brawl donde Shawn también recurrió a otras tácticas. Hubo buenos saltos de rompecorazones, muchas buenas inversiones de ambas partes y un final increíble. Un Angle Slam desde arriba no alcanzó para la cuenta de 3, Angle perdió la cabeza y se comió un Switch in Music. Shawn se levantó primero, pero un Angle Lock desde el piso le dio la victoria a Angle después de más de un minuto de agonía. WrestleMania 22, Mick Foley vs Edge. La lucha que cambió a Edge para siempre y le dio una nueva dimensión a su personaje. Foley lo llevó a su territorio en una lucha violenta, pero el canadiense le pudo hacer frente con la ayuda de Lita, a quien también hay que darle crédito por su participación en esta contienda. Una lucha que fue escalando cada vez más, combates de béisbol, alambre de púas y tachuelas, para terminar de forma espectacular con un spear sobre una mesa prendida a fuego afuera del ring. Una lucha consagratoria para Edge. WrestleMania 23, Batista vs Undertaker. El título versus la racha. Arranca con un spear ni bien suena la campana y nunca baja la intensidad. Un ritmo inesperado para una lucha entre estos dos, pero sorprendió para bien. La famosa historia donde iban a hacer el main event, pero ese mismo día se enteraron que los movieron a la mitad de la cartelera. Y quizás fue para lo mejor, porque esto les dio ganas de demostrar que estaban equivocados y tuvieron una lucha que superó todas las expectativas. Una de las mejores de la carrera de Batista y la mejor de la racha hasta ese momento. WrestleMania 24, Shawn Michaels vs Ric Flair. El tipo que llevó el cartel la vio. Flair ponía su carrera en juego contra alguien que creció siendo su fan. Al principio, el Nature Boy está un paso por delante en todo, pero después la diferencia física empieza a dar vuelta a las cosas. En un momento Shawn tiene el golpe final servido, pero lo duda y Flair aprovecha para buscar la Figure 4 y empieza a nivelar las cosas con su juego sucio. Hasta que una Switch in Music de la nada le da la ventaja a Michaels, que después del famoso "Lo siento, te amo", pone final a la carrera de Ric Flair en WWE. Un masterclass de wrestling y storytelling. Flair con 59 años dio una lucha que otros en su prime soñarían con tener. WrestleMania 25, Shawn Michaels vs Undertaker. La luz contra la oscuridad. Mr. WrestleMania contra la racha. Considerada por muchos la mejor lucha de la historia. Desde las entradas hasta que suena la última campana es perfecta. Una lucha que encapsula todo lo que es WrestleMania. Grandes entradas, momentos de alto riesgo, cosas que pueden salir mal pero hay que seguir adelante, una gran historia, una increíble atmósfera y personajes que se sienten más grandes que la vida misma. Sin lugar a dudas, esto debió ser el main event, pero eso sería remediado en WrestleMania 26. Shawn Michaels vs Undertaker. Un combate que tenía la difícil tarea de ser la secuela de una de las mejores luchas de la historia. En cuanto a wrestling, no está a la altura del año anterior, pero emocionalmente el segmento final es inmejorable. Undertaker tiene la lucha ganada y por primera vez en su carrera muestra piedad, ya que si le gana termina la carrera de alguien con quien compartió vestuario por muchas décadas. Pero Michaels no quiere piedad, y con una cachetada desata toda la furia del enterrador que le hace el tombstone de todos los tiempos para ponerle final a la carrera de Shawn Michaels, que se retiró para nunca más volver y nunca volvió a luchar en Arabia ni nada por el estilo. WrestleMania 27, Undertaker vs Triple H. El mejor amigo de Shawn Michaels se quiere vengar de Taker por terminar su carrera, y de paso quiere volver a intentar romper la racha. Para este punto son los únicos dos main eventers de la Attitude Era que siguen compitiendo. Se siente lenta por momentos, pero la historia y los minutos finales hacen que valga la pena completamente. Te hacen creer que realmente la racha puede terminarse ahí mismo. Al final, Taker gana con lo justo, pero el que se va de pie es Hunter. El enterrador gana la batalla, pero la guerra continúa. WrestleMania 28, Undertaker vs Triple H. El final de una era. Esta vez se enfrentarían dentro de la Hell in a Cell con Shawn Michaels como árbitro especial. La tercera no es la vencida para Triple H, que llega más cerca de romper la racha que nadie hasta ese momento. La lucha supera por mucho la del año anterior y cierra de forma espectacular una historia contada a lo largo de 4 WrestleManias. El combo de la Switch in Music con el Pedigree es uno de los finales falsos más increíbles de todos los tiempos. Y después de eso la lucha sigue por 10 minutos más con la tensión al máximo y una atmósfera inigualable. Al final, Hunter recibe un poco de su propia medicina y Undertaker logra continuar con su racha invicta. WrestleMania 29, CM Punk vs Undertaker. Parecía difícil que este año un Undertaker part-timer pueda seguir estando a la altura de los 4 WrestleMania previos, pero junto a CM Punk lograron dar la lucha de la noche por amplia diferencia. La última gran lucha de Taker en WrestleMania y también su última victoria con la racha. Disfruté mucho volver a verla después de tantos años. WrestleMania 30,
Daniel Bryan vs Triple H. El favorito del público llegado de las indies se enfrenta a la representación del entretenimiento deportivo y todo el lado corporativo de WWE. El ganador se mete al main event esa misma noche. A pesar de que parecía cantado que Daniel Bryan iba a ganar esta lucha, lograron meterle muchísimo drama y por momentos parecía que el resultado podía ser diferente. Bryan y Triple H tuvieron muchísima química en su primer y único combate individual entre sí. Una muy buena forma de arrancar un WrestleMania inolvidable. El combate mejora cada vez más y tiene un final impresionante, con el running knee que hace que el público enloquezca y le da la victoria a Bryan. WrestleMania 31, Brock Lesnar vs Roman Reigns. Un año después de romper la racha, Brock Lesnar dominó completamente a Roman Reigns durante gran parte de la lucha, haciéndole un F5 inmediatamente cuando eso todavía era novedoso. El primer enfrentamiento entre Reigns y Lesnar terminó siendo el mejor y nunca pudieron replicarlo, a pesar de que lo intentaron muchas veces. Después de que Brock domine por tanto tiempo, de un momento para el otro, Reigns se metió en partido y Lesnar estaba sangrando. Parecía que el próximo que haga un movimiento iba a llevarse la lucha, pero justo en ese momento suena la música de Seth Rollins. El primer canjeo de Money in the Bank que ocurre en un WrestleMania y nada más y nada menos que en el main event. Y a pesar de que fue una decisión de último momento, el cash-in fue ejecutado a la perfección. La lucha ya había superado todas las expectativas, pero el momento del cash-in lo lleva al siguiente nivel. WrestleMania 32, Sasha Banks vs Becky Lynch vs Charlotte. Una triple amenaza para decidir a la primer campeona mundial femenina de WWE, dejando atrás la era de las divas. Comparada a las luchas femeninas en los años previos, parece otro deporte. Un antes y un después para la división. Las tres demostraron todo lo que podía dar el wrestling femenino en una lucha que fueron 15 minutos de secuencias creativas. Nunca la había vuelto a ver y es incluso mejor de lo que recordaba. Siempre me pareció errada la decisión de que gane Charlotte. Cualquiera de las otras dos opciones hubiera funcionado mejor. El resultado causó que el público muera instantáneamente después de haber estado de pie todo el combate. Pero más allá de eso, esta lucha es el único punto tan alto en este pésimo WrestleMania. Bien por las tres. WrestleMania 33, AJ Styles vs Shane McMahon. ¿Quién diría que la mejor lucha de AJ Styles en WrestleMania sería contra Shane McMahon? Si dejamos de lado lo poco creíble que es ver a Shane con 47 años haciéndole frente a uno de los mejores luchadores del mundo, es una gran lucha. La mejor lucha en este show de 5 horas terminó siendo la primera. Gran opener con muchos buenos spots e inversiones de ambos. AJ Styles le puede sacar una buena lucha a cualquiera. Y Shane también trajo sus saltos característicos, incluido un shooting star que le costó el combate. WrestleMania 34, Charlotte vs Asuka. Una lucha mal recordada por la decisión final. Asuka venía invicta y perdió por primera vez, rindiéndose contra Charlotte en WrestleMania. Y empezaría una nueva racha, ya que después de esto, Asuka nunca pudo ganar una lucha en estos eventos. Más allá del booking, hay una gran lucha individual detrás. También se ve un poco afectada por todo lo que rodeaba la lucha de Cena y Taker. Pero a pesar de tener todo eso en contra, pudieron dar la mejor lucha de la noche. WrestleMania 35, Kofi Kingston vs Daniel Bryan. 5 años después de ser el underdog definitivo, Bryan se encuentra del otro lado de la historia, intentando ponerle fin al sueño de Kofi Manía. Más allá de que la historia y el contexto es inmejorable, también hay una grandísima lucha detrás, la mejor de la carrera de Kofi. Me gustó que Kofi gane haciendo su finisher una sola vez, sin lugar a dudas lo mejor de este WrestleMania. Una lástima que su reinado haya sido buqueado de una muy mala manera, pero este momento y esta lucha quedarán para siempre. WrestleMania 36, John Cena vs The Fiend. Una pieza audiovisual que solo se puede dar en el wrestling y en este contexto de pandemia. Y solo puede funcionar con Bray Wyatt vs John Cena, el magnum opus de Bray Wyatt, un repaso y crítica a la carrera de John Cena y también a la historia de WWE en general. No puedo creer que algo así haya salido al aire nada más y nada menos que WrestleMania, pero me hace muy feliz que haya pasado. Es un viaje increíble desde que empieza hasta que termina con la reacción de Titus O'Neil. WrestleMania 37. Edge vs Daniel Bryan vs Roman Reigns. Parece que los triple threat como main event nunca fallan y este fue un ejemplo más. Gran lucha que tuvo a un tipo que se retiró por tener muchas contusiones y otro que se retiró por lesión en el cuello dándose cabezazos por amor al wrestling.
En mi opinión, esta es la lucha que estableció a Roman Reigns como la cara de la compañía definitivamente, con ese final donde puso a uno encima del otro y les hizo el pin a ambos. WrestleMania 38, Seth Rollins vs Cody Rhodes. La vez que Seth Rollins se enfrentó a un oponente misterioso que terminó siendo el regreso triunfal de Cody Rhodes después de más de 5 años. Era cantado que Cody se iba a llevar la victoria, pero aún así la lucha fue muy disfrutable de principio a fin, y dio comienzo a una gran trilogía entre estos dos. WrestleMania 39, McIntyre vs Sheamus vs Gunther. 15 minutos de tres grandotes recagándose a trompadas y a la gente le encanta. A los 3 minutos Sheamus ya tenía el pecho rojo, posiblemente la lucha más brutal de la historia de WrestleMania. Cuando no se estaban matando con chops y patadas a la cabeza, se estaban revoleando a uno encima del otro. La mejor lucha del reinado histórico de Gunther con el título intercontinental. Y es aún mejor con Titus O'Neil enloquecido en comentarios. 5 estrellas. WrestleMania 40, Cody Rhodes vs Roman Reigns. Se veía venir, pero realmente no hay otra opción. Un combate que se sentía como el más importante en décadas. La revancha del año anterior. No fue un masterclass técnico, pero contó una historia simple y efectiva. Roman Reigns siempre ganó con ayuda y la única forma de detenerlo era ayudar a Cody para que las cosas queden niveladas. Al final se repitió el finish de WrestleMania 39, pero Cody logró resistir, y lo que siguió fue catalogado por muchos como los mejores 5 minutos de la historia de WWE. Las apariciones de Cena, The Rock, Rollins y Undertaker, para que finalmente Cody termine su historia y consiga el título que su padre nunca logró conseguir. Una lucha que logró dejar feliz del fan más casual al más smart. WrestleMania 41, Io Sky vs Bianca Belair vs Rhea Ripley. La única lucha que le puede competir a Bret vs Owen como el mejor opener de la historia de WrestleMania. Bianca y Rhea subestiman a la campeona, que demuestra por qué ella es la que tiene el título. A pesar de la complejidad y el ritmo frenético, lograron ejecutar absolutamente todo a la perfección. Una de las mejores luchas femeninas de la historia de la empresa y también uno de los mejores triple threat que yo haya visto. El final es una locura, pero tranquilamente podría decir lo mismo de todo el resto de la lucha. 10 puntos. Y de esa manera concluye esta lista. Disfruté mucho volver a ver las mejores luchas de cada WrestleMania y en algunos casos se me hizo muy difícil elegir solo una por show. Pueden dejarme en los comentarios con qué estuvieron de acuerdo y con qué no, y si les gustó el video también pueden dejar su me gusta y suscribirse para más videos así. Y si aún no lo vieron, tengo un video sobre la peor lucha de cada WrestleMania. Esto fue Nievas Wrestling y nos vemos en el próximo video.